¿Sabías que Keanu Reeves ha enfrentado pérdidas devastadoras en su vida, incluyendo la muerte de su mejor amigo y de su hija? A pesar de todo, sigue siendo conocido como uno de los actores más amables de Hollywood. Pero detrás de esa sonrisa tranquila y esos ojos serenos, hay una historia profundamente marcada por el dolor, por la pérdida y por algo que pocos se atreven a enfrentar. Ese sinsentido que a veces nos grita la vida. Hola, buscadores de la verdad oculta. Bienvenidos a la red de la verdad. Hoy vamos a sumergirnos en la sombra del dolor de la vida de Keanu Reeves. Una historia que, más allá del brillo del cine, nos revela un hombre que ha sobrevivido a tragedias que podrían haber destruido a cualquiera. Pero él eligió seguir adelante, no con discursos motivacionales vacíos ni con poses heroicas, sino con humanidad, con silencio, con una resiliencia que impacta más que cualquier escena de acción. Y si tú también sentiste que el mundo alguna vez simplemente te quitó algo sin razón, quédate con nosotros. Este viaje no solo es sobre Keanu, es sobre ti, sobre mí, sobre todos los que alguna vez nos rompimos. Así que suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es la vida misma en su versión más cruda. Keanu nació en septiembre de 1964, en Beirut, Líbano, dentro de una familia donde la multiculturalidad era tan rica como inestable. Su madre era una diseñadora de vestuario inglesa, su padre un geólogo de raíces hawaianas y chinas. Desde pequeño, su vida se convierte en un mapa de despedidas. Cuando tenía solo 3 años, su padre desapareció del cuadro familiar tras ejercer violencia contra su madre. Un hombre ausente, una figura rota que dejó un eco difícil de borrar. Ese abandono marcó el inicio de un patrón que lo acompañaría durante años. La pérdida de referentes, la fractura de la estabilidad y una constante sensación de estar viviendo en una realidad que no pediste, pero que debes enfrentar. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, Keanu se refugiaba en los cómics y la ciencia ficción. No eran solo pasatiempos, eran su forma de escapar de una realidad donde el amor era algo que venía y se iba. A través de estas historias, construyó una idea de justicia, de propósito, de orden, algo que no tenía en su mundo real. Después de mudarse de Beirut, Australia, luego a Nueva York y finalmente a Toronto, la inestabilidad se volvió costumbre. Su madre buscaba nuevas oportunidades y en el camino, nuevas parejas. Uno de estos fue Paul Aaron, un director de cine que lo acercó por primera vez a los sets de grabación. Para Keanu, aquello fue una revelación. En el caos de su vida, por fin algo tenía sentido. El cine no solo lo inspiraba, lo abrazaba. Pero como todo en su vida, la estabilidad duró poco. El matrimonio entre su madre y Paul no resistió ni 2 años. Aún así, Paul se mantuvo cerca y fue quien le dio su primer empujón serio en el mundo de la actuación. Durante su adolescencia, Keanu comenzó a actuar en obras escolares y comerciales, donde su talento natural brillaba, pero sin llamar demasiado la atención. Él no quería ser famoso, quería pertenecer. Sin embargo, su camino educativo fue igual de tormentoso. Diagnosticado con dislexia, enfrentó burlas, frustraciones y cambios constantes de escuela. No encajaba en las estructuras tradicionales, pero eso no lo detuvo. A los 17 años, dejó los estudios para dedicarse por completo a la actuación. No fue una decisión precipitada, fue una declaración de guerra contra el destino que parecía negarle una vida normal. En este punto, el joven Keanu ya comenzaba a comprender que su vida estaría llena de obstáculos, pero también empezaba a cultivar una filosofía. Si la vida no tiene sentido, entonces uno mismo debe construirlo. Con el peso del abandono a cuestas y un mundo que rara vez le ofrecía certezas, Keanu se lanzó de lleno al universo incierto del arte. Mientras otros adolescentes soñaban con diplomas y carreras tradicionales, él se sumergía en obras teatrales y proyectos comunitarios, explorando personajes que le permitían de alguna manera vaciar su propia tristeza. Había algo catártico en convertirse en otro, aunque fuera solo por un rato. Y quizá, en ese proceso, también se iba encontrando a sí mismo. Su primer gran impulso llegó con pequeños comerciales y papeles secundarios. Uno de ellos, curiosamente, fue para Coca-Cola, donde interpretó a un ciclista con una energía tan genuina que se robó el anuncio. No era un papel dramático, ni uno memorable, pero le abrió las puertas. Era como si la industria comenzara a darse cuenta de que ese joven, callado y con una mirada melancólica, tenía algo distinto.
una autenticidad que no se podía actuar. Conforme pasaban los años, Keanu siguió tocando puertas, muchas de las cuales se cerraban sin siquiera mirar por la mirilla. Pero él insistía, no tenía un plan B. El cine no era solo una carrera, era una forma de darles estructura al caos interno con el que había crecido. Cada guión que leía era una posibilidad de redención. Fue entonces cuando llegó River's Edge, una cinta oscura y visceral basada en un caso real, donde interpretó a un joven enfrentando el sinsentido tras un asesinato. Y allí, en ese personaje confundido, comenzaron a verse los rostros del hombre que el mundo llegaría a admirar. La crítica lo elogió. Su actuación fue calificada como natural, emocionalmente honesta. Había una verdad en él que traspasaba la pantalla. Y fue durante este periodo donde conoció a River Phoenix. Lo que nació como una simple amistad entre actores, pronto se convirtió en un lazo irrompible. Compartían gustos, ideales, silencios. River no solo era un compañero de profesión, era un refugio emocional. Ambos eran almas inquietas, amantes de la música, de la privacidad, del arte como escape. Juntos protagonizaron películas como My Own Private Idaho, una obra intensa, dolorosa y cargada de simbolismo que hablaba de abandono, de búsqueda, de soledad. Como si, sin saberlo, estuvieran narrando sus propias vidas. Pero entonces llegó el golpe. Una noche cualquiera, frente al club de Viper Room, River Phoenix murió por sobredosis. Tenía apenas 23 años. Keanu no dio declaraciones. No lloró frente a cámaras. No hizo homenajes públicos. Pero el silencio dijo más que cualquier discurso. Años después, cuando le preguntaron cuál era su mejor recuerdo filmando My Own Private Idaho, simplemente respondió, River Phoenix, y besó la pantalla donde aparecía la imagen de su amigo. Un gesto breve, profundo, devastador. Ahí, Keanu tuvo su primer gran encuentro con la muerte. No de forma lejana o abstracta, sino cara a cara. La pérdida de River lo confrontó con una realidad incómoda. El absurdo. Ese vacío sin explicación que deja la muerte de alguien joven, lleno de vida, sin aviso. ¿Cómo se sobrevive a eso? ¿Cómo se vive sabiendo que no hay respuestas? El actor comenzó a cambiar. Su rostro, su energía, incluso su forma de actuar, reflejaban algo más sombrío, más introspectivo. Ya no era solo un actor emergente, era un hombre marcado por la pérdida. Y sin embargo, no se detuvo. Y entonces, cuando parecía que ya había tocado fondo, la vida decidió hundirlo un poco más. En 1999, su pareja Jennifer Sim dio a luz a su hija. Pero la pequeña, Ava Archer, nació sin vida. La alegría que tanto habían esperado se transformó en un vacío imposible de nombrar. Y apenas 2 años después, Jennifer murió en un accidente automovilístico. ¿Cómo se sigue adelante después de eso? ¿Cómo se camina sin derrumbarse cuando todo lo que amas desaparece? Keanu lo hizo, no a través de frases motivadoras ni grandes gestos heroicos. Lo hizo en silencio. Lo hizo trabajando, aceptando papeles que, curiosamente, empezaron a reflejar su dolor. Hombres rotos, solitarios, con cicatrices invisibles. Y así llegó John Wick, un personaje que como él lo perdió todo, pero eligió seguir. Tal vez la mayor lección de su vida está allí. No siempre se trata de vencer el dolor, sino de caminar con él. A pesar del absurdo, Keanu decidió vivir con sentido, con humanidad, con compasión. Y esa, buscadores de la verdad oculta, es su verdadera victoria. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete, comparte este video y déjanos un comentario. La verdad siempre está entre nosotros, solo hay que saber mirar. Red de la Verdad es un canal que expone los casos de terror, conspiraciones, misterios y teorías al límite de la realidad conocidas y por conocer. A pesar de que sucesos, temáticas reales e historias fantásticas se entremezclan en este canal, no busca probar la autenticidad de los hechos y o relatos oscuros acontecidos a lo largo de la historia, así como en la actualidad. ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué crees? El objetivo es entretener o asustar. La historia de Keanu nos recuerda que incluso en el dolor más profundo, se puede seguir adelante con humanidad. Dale like, suscríbete, activa la campanita, comenta si te conmovió y no te pierdas el próximo video.